pues yo sé que me tengo que cuidar igual, pero no puedo divulgar, Juanito hoy tuvo COVID. No, no, no. El aviso de privacidad lleva esa conducta. ¿Por qué? Porque ahí es donde ejercen los derechos de arco esa persona. Y entonces yo, no nada más es, pues ya él tiene, no lo digo, no. Un proceso es que tenemos que tener un comité revisor de todas las conductas. Y entonces todo esto yo se los he mencionado. ¿Para qué queremos los datos? ¿Qué datos vamos a recabar de cada persona? Todo esto viene en esa plataforma de IFAI. Le agregamos algunas conductas diferentes porque cuidamos todas las cosas de los derechos de arco. Y recuerden que los derechos de arco es acceso, rectificación, cancelación, oposición. Entonces, si mi negocio o mi despacho empiezo a tener este aviso de privacidad por seguridad, pues lo voy a ir haciendo de manera formal. Le puedo meter igual, como decíamos, un correo, un teléfono, un horario, y entonces lo estamos desarrollando para que precisamente cuidemos las conductas de nuestra empresa con toda la gente. Aplicamos la ley de protección de datos en posesión de los particulares, cosa que también yo se los comenté. Tenemos que indicar que es arco realmente, ¿sí? Y ese es el aviso de privacidad integral. Hay un corto, que el corto pues es de un correo electrónico o podemos tener pegado en la pared o pegado o puesto en el escritorio, ¿vale? Eso es muy importante. Yo lo mencionaba y en vida real hay un contador que lo admiro y lo respeto mucho. Nada más voy a decir su nombre, Tomás. Me acuerdo mucho del contador Tomás, que desde un inicio, cuando aprendieron ellos a usar el aviso de privacidad, normalmente cualquier participante levantaba la mano y decía yo tengo una pregunta y las cámaras lo enfocaban. El contador Tomás, no digo más porque hay muchos Tomás, pero Tomás dijo yo no quiero que me pongan la cámara. Bueno, ejerció sus derechos de arco y entonces cuando se le ponía la cámara pues se ocultaba o se mandaba a otra imagen. Esto es ejercer los derechos. Y entonces si yo tengo un aviso de privacidad corto que puede ir en todos los correos electrónicos, que puede ir en las conductas de pegado en la pared o escritorio, lo debo de poner. ¿Para qué quiero los derechos? ¿Para qué quiero la protección? Pues precisamente cuidar las conductas con toda la gente. También les comenté un aviso de privacidad de videocámara. Ahí está todo de su servidor. Yo mismo me estoy autorizando para mostrar mis cosas reales, para que vean que todo lo que yo hablo ahí está enfocado en la realidad. Montamos un aviso de privacidad donde se está cuidando todas las conductas, donde estamos cuidando las mecánicas y estamos protegiendo a esa persona que va a la asesoría. También pues tenemos un convenio de confidencialidad que yo igual les hablé de esto a ustedes. ¿Dónde está fundamentado todo esto? Recuerden que hablábamos de los postulados básicos y hablábamos de la sustancia económica. ¿Cuál es mi sustancia? Ofertar un servicio de asesoría, de capacitación, pero tengo que proteger precisamente todo trabajo que me entregan a mí, hacemos convenio de confidencialidad. Y entonces al hacer el convenio de confidencialidad no puedo divulgar más de lo debido. Le mandamos un saludo a todos los amigos que nos están viendo de Face. Por ahí creo que ayer pasó un detallito con la producción, un detallito con el curso que tuvieron en línea. Tuvieron que conectar al Face, yo lo estaba viendo también un rato. Y entonces un saludo a todos los que nos ven en Face. Esperamos que les guste, que algunos se sigan sumando a la membresía CADEFI. Les comentaba entonces que cuando hacemos un trabajo y la protección es precisamente hablar del lenguaje de materialidad, bajo las conductas de la Ley de Protección de Datos, bajo las conductas de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, si yo hago un convenio de confidencialidad, pues eso me va a ayudar a soportar todavía más
a que no divulguen mi nombre ni divulgue yo el nombre de las empresas. Y entonces desarrollo mi convenio de confidencialidad junto con mi aviso de privacidad y junto con mi contrato de servicios. Pues de esa manera, ahora sí que estoy dando el efecto de materialidad. Imagínense esto que estamos viendo, que alguien de ustedes les toque una pregunta de la autoridad y que diga, ¿cómo comprueba que usted contrató o usted ofertó el servicio contra tal cliente, tal, o al revés, tal prestador de servicios? Ah, mira, pues aquí está y está soportado y no estamos haciendo actos indebidos. Él me está ofertando esta mecánica hasta como esquema reportable. Él me está ofertando todo esto en el cual su convenio de confidencialidad pues me dice las actividades y todas las cosas que desarrolla. Entonces, les digo, en parte de los postulados estamos hablando de esto. El despacho es un servicio profesional y lo metemos, entregamos información porque el objetivo es entregar información en la mecánica que ustedes entreguen la información. Pero estamos hablando del efecto de materialidad. Estamos diciendo que estamos entregando cuál es el servicio y empezar como todo. Las cláusulas de confidencialidad, donde hablamos de conductas del servicio que ofertamos. Ejemplo, el que están viendo ustedes es un ejemplo de activos intangibles. Ofertamos esos activos intangibles. Valuamos activos con deterioro y nos los llevamos a vida a perpetuidad. Porque hay que tener conductas. ¿Qué es lo que pasa? Con el convenio de confidencialidad, ejemplo, y puede ser un problema si no lo entendemos bien. Pueden caer en esquema reportable. Oye, compré un terreno sin factura. Ah, pero pues hoy lo voy a disque legalizar cuando ya lo compré sin factura o ya lo compré sin escrituras o ya pagué a menor precio. Ah, pero ¿qué crees? Ahora sí lo quiero vender y me van a pagar y me van a depositar en el banco. Ah, y entonces, ¿qué está pasando? Primero fuiste informal y ahora sí te quieres volver formal porque no hay otra forma de entonar o de meter el dinero al banco, ¿verdad? Eso se llama un acto de delincuencia en el sentido. ¿Por qué? Tengo que cuidar si no caigo en esquema reportable, tengo que cuidar si no caigo en prevención de lavado. Les decía, tengan mucho cuidado si yo vendo un activo que en teoría está totalmente depreciado. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Este ejemplo es algo que no cae en el 199 en todas las fracciones. Activos intangibles. Y entonces mucha gente va a seguir buscando el esquema de activo intangible porque con eso, que es un acto más legal, con eso ya no hace sus cosas malas, ya no compra facturas, ya no hace actos ilícitos. Esto es más legal y 100%. Y entonces cuando se vende el esquema de intangible y ellos venían operando con factura y les cae auditoría, pues por lógica brinca todo. ¿Sale? Entonces hay que saber hacer las cosas. Yo les digo, este ejemplo de convenio de confidencialidad abarca sobre activos intangibles, con todas las cláusulas, para qué nos contratan, qué información debemos de tener, cuál es la mecánica de trabajo que vamos a entregar. Nos permite entregar información. Un ejemplo, en el convenio de confidencialidad decimos, ¿nos permites entregar información a un tercero? ¿Quién es un tercero? La autoridad. Cuando viene el SAT o la unidad de inteligencia, oye, necesito esto, aquí está, el contador fulanito me lo hizo. Nos mandan llamar y en base a este convenio nos está permitiendo entregar muchas cosas. Tal vez no entregamos la fórmula, pero sí el procedimiento, y para eso ustedes deben de desarrollar un manual de procedimientos. Entonces tienen que hacer todo ese tipo de cosas. Tenemos que plasmar, como les decía, de acuerdo a la ley de propiedad intelectual, pues guardar la confidencialidad, tener las cosas de información, las obligaciones de confidencialidad, qué podemos, qué no podemos hacer, la mecánica de evaluación, el proceso de terceros autorizados, la conducta
de que si hay algún problema, pues nos manden la información. La devolución de información, cómo la voy a devolver, a qué hora la voy a devolver, cuándo la voy a devolver, con qué me quedo, con qué no me quedo. La responsabilidad que tenemos, que es compartida precisamente por la responsabilidad solidaria. ¿Sale? La vigencia, cuánto tiempo se devuelve la información. Y entonces vamos teniendo esas conductas donde estamos cuidando las formas de trabajar. Cuáles son las disposiciones con la cual generamos la información, qué estamos aplicando de jurisdicción, de acuerdo a la ley donde estemos, una ley federal o una ley estatal, y se firma. Y entonces llevamos el aviso de privacidad que ya se los enseñé, el convenio de confidencialidad que ya se los enseñé, pues ahora vamos a ver el contrato de prestación de servicios que deben de tener ustedes. Y entonces desarrollan su contrato precisamente hablando de las conductas del Código Civil Federal, checar las conductas de escritura, cómo están fundamentadas, cuáles son los servicios que ofertamos, el nombre, el domicilio, el responsable, quién contrata nuestros servicios. Hacemos todas las conductas de toda la conducta profesional, cuál es el servicio que oferto, y ahí es donde deben de tener ustedes mucho cuidado, porque el servicio que ofertan no pueden dar más de lo que está plasmado en un papel. De lo contrario, caemos en una responsabilidad solidaria más grave, ¿sale? Si yo digo que a mí me contratan para aplicar las conductas, las políticas, contabilidad, pues hasta ahí terminará. Si hago cálculos fiscales, pues tendré que poner los cálculos fiscales. Si me toca aplicar la conducta de prevención de lavado, la aplico en la conducta. Si me toca responderle al IMSS, lo tendré que poner. Para eso igual va muy de la mano con el aviso de privacidad. Y entonces ustedes van diciendo cuáles son las cosas que están. Plasmar las conductas de todo. ¿Sí? Si de alguna manera piden una opinión y quieren una opinión de un tercero, pues igual tengo que plasmar que no está dentro de mi honorario pagarle yo al tercero, que ellos lo van a pagar de manera directa. Checar las mecánicas. Y muchos también, pues a la entrega cobro honorarios. Son formas que debemos de aplicar cada uno de nosotros. Checar la documentación, si nos la quedamos, si la entregamos, si la hacemos por nube, por OneDrive, por lo que quieran. Pero tenemos que ir plasmando esa responsabilidad que tenemos con nosotros. Les digo, hay responsabilidad civil, penal, por eso es una responsabilidad solidaria. Y entonces, parte de todo esto, pues ustedes ya plasman igual sus honorarios, todo con factura para que no haya problema. No van a dar un contrato y no den factura, pues están haciendo un acto ilícito, un acto indebido, lo que se le llama prevención. ¿Sale? Sus cuentas, checar si hay alguna penalidad, la vigencia del contrato, por cuánto tiempo va a hacer, confidencialidad de información, porque esto amarra el aviso de privacidad y el convenio de confidencialidad, y hasta dónde llega el alcance de cada una de las cosas. Gasto, si es que se cobra un gasto adicional, que nos piden que vayamos, y de la materialización, que esto lo veíamos en la norma 4, entregar todo con materialidad en base a la cláusula primera, que es la prestación de servicios y todo lo que yo hago. Ya si ustedes plasman desarrollar manuales, desarrollar aplicativos de normas, desarrollar aplicativos fiscales, mercantiles, civiles, bueno, pues ya es decisión de cada uno de ustedes, pero tenemos que ir amarrando toda esta información, ¿sale? Causales de rescisión, porque todo esto está en fundamento en la norma D1 y D2 también. Y entonces es un contrato que va soportado en toda la conducta civil. Les va a ayudar mucho a defender en una conducta penal, ¿sale? Dejar muy en claro que yo no participo en conductas ilícitas,
sino que yo aplico conductas lícitas en apego a la ley, de alguna manera la ley antilavado. Pero lo dejamos ahí. Y lo mismo, de la gente que me paga los servicios, se entiende que igual hace actos lícitos, ¿sale? Para que vayan viendo ustedes. La protección de datos personales con el aviso de privacidad lo metemos en la cláusula y su validez. Entonces, todo esto hemos ido hablando y también les comentaba, y en una sesión yo les mostré que el IFAI pues ya está actuando en conductas, y más ahorita con la pandemia, porque mucha gente o empresarios despidió a todos los trabajadores sin sueldo, al sueldo mínimo, cuando en la ley no está permitido eso, y que por eso también en la ley cambiaron un parrafito, que porque anteriormente decían sí se puede y los mando a descansar y les doy un salario mínimo. Sí, pero lo que hizo la ley fue el cambio y le metió la conducta de contingencia, y entonces al meter la contingencia por SAT o por COVID nos impedía ejercer esa facultad de pagar un salario mínimo. Y yo les dije, tengan mucho cuidado, porque si alguien ejerce los derechos de ARCO, no nada más es, ya me lo diste y ya no. Tiene que pasar por un comité. Y ese comité revisor, ustedes lo desarrollan. Ese comité revisor, ustedes son los responsables. Tienen que cuidar todas esas conductas de desarrollar. Y yo mismo les mostré hasta una hoja de derechos de ARCO. Si recuerdan, en uno de los materiales de la sesión les dije, aquí está, es un formato ya estandarizado, lo pueden ejercer. Si alguien desea, o una persona que es titular de la información, ejerce sus derechos, le entrego el formatito lógico, con hoja membretada, con logotipo y nombre de la empresa, para que se vea bien soportado. Entonces el comité desarrolla todas esas actividades, va metiendo las conductas de todos los trabajadores. ¿Por qué? Ustedes saben que hay trabajadores que se han salido de la empresa, los quieren demandar, o ellos dizque renuncian y le están pidiendo liquidación. Bueno, pues todo eso forma parte igual de un comité revisor, en el cual tienen que ir sacando todas las conductas, haciendo sus procedimientos. Los que tienen página de internet, ahí deberá de estar su aviso de privacidad, igual su aviso de derechos de ARCO, y desarrollar todo esto. Y entonces desarrollamos un aviso de privacidad. Como yo les mencionaba, hay que entregar 4 o 5 avisos de privacidad bajo las conductas de la información. Todo eso lo tienen en materiales anteriores, por eso yo les aclaro. Estamos viendo el repaso de la norma 1A5, cómo se está llevando de vida profesional. Su comité, sus políticas de datos personales que cuidan, qué están teniendo de alcance, cuál es la finalidad de los derechos de ARCO, la definición de derechos de ARCO, cuidar toda la información, tener un proceso disciplinario, porque ahorita con lo electrónico pues nos estamos llevando más de la mano, ¿sale? Y para todos los trabajadores de una empresa, de una oficina, hacemos un convenio de confidencialidad y protección de datos, donde ese trabajador, saliendo de nuestra empresa, de nuestro despacho, no podrá divulgar las mecánicas ni las formas de trabajar. Para eso le hacemos esto. Si mañana lo encontramos que divulga algo, lo podemos demandar. Y entonces, al demandarlo, pues le podemos pedir una sanción económica. Pero si no hacemos esto, ustedes no tienen derecho a nada y se los gana un trabajador. Y entonces por eso son los espacios que yo les he dejado en todas estas charlas que yo le llamo, en todo este diplomado. Si ustedes no han aprovechado en hacer esto, pues ya es decisión de ustedes. Yo les comentaba en una ocasión, un aviso de privacidad que no fue ejercido, pues cobran multas, y esas multas no son de a peso. Yo les mencionaba, y es algo que guardo aquí y se los quiero compartir, donde un trabajador que generaba nóminas, la empresa no le dio a generar su aviso de privacidad. Únicamente le dijo, te contrato, me haces mis nóminas, aquí está mi contrato simple, y tan. Al paso del tiempo, la empresa lo empieza a acosar y le empieza a decir, firma esto otro, firma. Y entonces llegó un momento en que este trabajador dijo, pues yo no firmo nada,
¿Por qué? Porque no sé en el aviso de privacidad. Ah, ¿no lo haces? Pues te corro. Lo típico de mucha gente. Y entonces él, quien desarrolla las nóminas, pues sabía que nada más entregaba un contrato simple. Y entonces él, cuando hace su denuncia, pues señala claramente que la empresa no cuenta con aviso de privacidad, que aparte tienen un salario de IMSS más bajo al que les pagan. Y entonces, al tener todo esto, pues el trabajador denuncia a la empresa, y al momento de denunciar a la empresa, la Dirección de Protección de Derechos ejerce las facultades, revisa la empresa y, en efecto, contratos muy simples, avisos de privacidad no hechos ni para trabajadores ni para la empresa. El muchacho, porque está joven, el muchacho ejerce sus derechos, les dice que tenían un seguro más bajo, que les pagaban por fuera y etc. Entonces se destapa. ¿Y qué es lo que hace esta persona? Al ejercer los derechos, se convierte por tanto monto de multa, llegaron al acuerdo, la empresa tiene y está pagando esa multa, pero una parte, este trabajador, ahora es socio de la empresa. Y vean un descuido por conducta. Entonces ahí les mostré una demanda que es en un tribunal, que me tocó llevarla a mí, y el muchacho era socio de esa empresa. Y entonces ahí es donde brinca el empresario. ¿Por qué nunca me dijeron de un aviso de privacidad? ¿Por qué nunca me dijeron cómo hacer un contrato? ¿Cuál fue su mecánica? Al momento de investigación, pues no creía en esto. El contrato, ¿para qué paga un abogado? Descarga uno de internet, pero muchos descargan de internet si son conductas escolares. Entonces hay que meter toda la parte de protección. Les digo, esta persona ejerce los derechos y trae todo esto. También hablábamos en la norma A3 y A4 que las autoridades nos mandan auditorías. Auditorías vía Zoom. Cartas invitación de recaudación son diferentes a las cartas invitación de auditoría. Y entonces a alguien de ustedes les pudo haber llegado ciertas conductas como esta que están viendo ustedes, en donde precisamente la autoridad, y yo se los he comentado, la autoridad no menciona las normas de información financiera. Lo que hace la autoridad te dice, hemos encontrado en los años, ahorita estamos en el 2021 y les dije, protéjanse y cuídense del 16 al 21, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho la autoridad? Dice, hemos encontrado algunas omisiones o comportamientos atípicos. Y yo les mostré que la norma 4 habla de movimientos atípicos. Son conductas que no llevamos en la sustancia económica ni en la entidad económica. Y entonces cuando les cae esto, es cuando empiezan, y desgraciadamente, 5 días a procesar la información contable para que saquen todos los papeles de trabajo. Vean la diferencia cuando yo hablo de ser una persona que se prepara y que es de alguna manera una contabilidad preventiva. Porque ya cuando nos cae esto, hacemos de la contabilidad, perdemos tiempo, perdemos 5 días sin dormir y tenemos que entregar resultados, cuando lo debimos haber hecho en el periodo. U otros que les cae este movimiento igual, donde habla de cartas invitaciones profundas. ¿Por qué les cae cartas de invitación profunda? Pues porque traen conductas, de alguna manera, de facturas simuladas, de omisión de impuestos, hay retenciones y no las pagan, o hay un coeficiente de la declaración anterior y no lo están aplicando. Entonces, toda esta parte lo menciona la norma A4, ¿sale? Y es como ustedes lo están viendo. Hablábamos igual de la sustancia económica, y la sustancia económica es precisamente tener la seguridad de que el negocio es real. Cuando nos llegue un cambio de domicilio, cuando nos llegue una verificación de domicilio,
pues está demostrando que el negocio es real. Yo lo decía, este es uno de mis despachos, yo lo decía, tenemos que demostrar que las cosas son reales. Entonces, el negocio en marcha ahí está porque el despacho lleva ya 23 años. La sustancia económica es ejercer un servicio profesional. Cuando llegue el SAT o el municipio, finanzas, pues se encuentra el nombre del despacho. Sabe que ahí hay un despacho contable. Y entonces demostramos esa sustancia económica. Por eso la autoridad va a empezar este año unas revisiones desagradables. El negocio en marcha, ahí tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos visión, tenemos misión, tenemos objetivos, tenemos valores, y entonces estamos cumpliendo con las conductas. Yo les decía, puede existir la dichosa no materialización, que la autoridad pues menciona la conducta de que no hicimos. O sea, vean esta respuesta de la auditoría que tienen en un gobierno de Estado. Ya todos los gobiernos, cuando llega a haber auditorías por gobiernos de Estado, o incluso hasta por el SAT, ahorita que está haciendo de nuevo las auditorías, les puede llegar algo así, algo que no cumple con la norma 4, que es esos dichosos movimientos atípicos que han encontrado en nosotros, que no aplicamos las formas correctas y sobre todo que entregamos información financiera no acorde a la norma 7, que es lo que vamos a estar hablando en estas sesiones. Entonces, vean cómo en vida real los que trabajamos con una autoridad los obligamos a tener muchas conductas. En esta norma 7 también vamos a hablar de la acta de asamblea ordinaria, cómo se prepara un acta de asamblea ordinaria, quién cae en un acta de asamblea ordinaria, porque igual les falta a ustedes otro material de la norma 7, otras notas a estados financieros, que se los haré llegar en su momento. Hablaremos de las conductas de COVID, hablaremos de las conductas de esquemas reportables, hablaremos de las conductas de la unidad de inteligencia, hablaremos de las conductas del seguro. Este material que tienen ustedes con esas notas habla de lo que en teoría debemos de tener, ya después le agregaremos esas otras cosas, pero tenemos que tener las convocatorias de asamblea, debemos de hablar igual de la materialidad de tener una acción. Aquí lo vamos a ver y lo vamos a hacer, solo quiero que vean cómo todo esto en vida real yo lo debo de hacer. Tener un dictamen de comisario, porque eso se va a subir a la plataforma. El dictamen del comisario, como ustedes lo están viendo ahí, les digo, ese otro material se los voy a hacer llegar con conductas de COVID, con conductas de todo. Los que tenemos despacho, debemos de entregar año con año y a más tardar con la declaración anual del contribuyente, un informe del contador. Esto viene plasmado en las conductas de la norma A3 en necesidades de los usuarios. Recuerden que uno de los usuarios es el proveedor, el acreedor, el cliente, el deudor. Debemos de darle la seguridad de usar esas normas. Entonces le entregaremos un dictamen, unas políticas contables, que esas políticas las vamos a ir haciendo cada que veamos las normas de tipo C. Se entiende que ustedes al final tendrán que tener un manual de políticas contables. Ustedes, hubo gente que el año pasado tomó un diplomado con su servidor de manuales. Y en esos manuales hicimos el de las políticas contables, políticas administrativas, guía contabilizadora. Eso lo hicimos en ese diplomado. ¿Sale? También, pues, tenemos que ver que las empresas que tienen PTU, por Secretaría del Trabajo, tenemos que tener un proyecto. Y entonces tenemos que entregar el proyecto de PTU. Todo esto va bajo la conducta de la norma A3, A4 y A7. Desarrollar esto. ¿Quién nos lo va a pedir? Simple y sencillamente se llama Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así. Un reglamento interno y actas, que es toda la esencia. Esta parte todavía me falta a ustedes explicárselas. Eso viene en esta norma 7, por eso yo les comentaba, la norma A7
es un poquito más larga. ¿Por qué? Porque es el aplicar de todas las conductas.